Bueno, estamos de regreso con el Congreso de la Tarde. Seguimos con nuestro invitado de la tarde de hoy, el licenciado Danilo Batista, que va a hablar con nosotros, porque se le han hecho unos cambios a la economía en la parte impositiva y hay una reforma ligera de lo que tiene que ver con el asunto tributario. Con el código. Saludos, Danilo, bienvenido. Saludos, legislando acá desde el Congreso. Como debe ser. Tiene que tener el martillito. Sí, el mallete. Estamos casi. Hay que darle. Ahí está casi cancelado ese banista. Deme el nombre para decirlo. No cobre. No, ya de banista. Ya, eso abarca todo. Ebanista. Danilo, cuéntame de estos cambios que le han hecho al asunto tributario. No solamente fue un solo artículo que se cambió. Solamente. ¿Y entonces de qué reforma que estamos hablando? No, lo que pasa es que hay dos cosas. El Código Tributario, la parte, el título 1 del Código Tributario está en observación. Todavía está en estudio, pero sí se va a reformar. ¿Cómo así? Explíquelo más después. ¿Qué abarca el título 1? El título 1 es lo que abarca todos los procedimientos. Todos los procedimientos, tanto de nosotros como contribuyentes o de la misma DGI. Eso es lo que abarca el título 1, que está totalmente obsoleto. El código está obsoleto completo. Okay. Pero espérate. Te voy a hablar del contribuyente. En estos momentos el contribuyente está cumpliendo y se ve como que todo cumple bien. ¿Hay algún tipo de cosas que está en fuga? Vamos al paso. En fuga siempre estamos. Usted sabe que siempre tenemos una presión tributaria alta y una evasión entre los 36 y 40% que siempre ronda. Pero el título 1 lo que me va a decir a mí cuáles son los derechos que yo tengo como contribuyente y cuáles son los deberes que tengo también y cuáles son el poder que tiene la DGI hacia mí. No es solamente la aplicación de la ley. Ya lo que viene el título 2, lo que me habla del impuesto sobre la renta y toda esa tasa. Pero el 1 son nuevamente como los procedimientos legales. Si yo tengo una deuda, ¿dónde debo de acudir? ¿Puedo elevar un recurso tributario? Todas esas cosas son las que me da el título 1, que es lo que está todavía en observación, que se va a mandar en la próxima legislatura, es que se piensa enviar. Pero en este caso, la ley que salió en estos días, la 2425, solamente cambia el artículo 11 del Código Tributario, que son los responsables del pago de impuestos, ¿verdad? Y entonces ahí había una inconstitucionalidad porque decía que los administradores y los responsables de empresa también son responsables de la deuda solidaria de la empresa. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, usted forma una empresa, ustedes dos, pero se le olvidó pagar el impuesto sobre la renta. Usted solamente es el administrador, perdón. Usted no, Tomás y yo formamos la empresa. Usted es el administrador, Tomás y yo estamos disfrutando por Hawái, Dubái, y usted es el administrador, pero cuando llegaba un acto de la DGI, nos notificaban a mí como empresa, pero a usted como administrador. Y usted era totalmente responsable y le iban a embargar sus bienes y todo, solamente a usted como administrador. Eso en la actualidad era así. Eso era en la actualidad, hasta el 29, porque la promulgaron. Entonces eso era por un asunto de interpretación, diríamos, porque anteriormente el propietario, el dueño era supuestamente el administrador. Sí, constitucionalmente, el administrador es responsable. La Constitución te lo prevé, tú eres responsable. Okay. Ahora bien. Pero cuando se dice el administrador se refiere al propietario. No. Usted me nombró a mí como administrador y yo soy responsable. Pero ahora lo que el código dice, cuando falló ante el tribunal, fallaron como inconstitucional porque, por ejemplo, ese administrador no necesariamente se aprovecha de los beneficios de la empresa. Usted solamente está en título. Ahora, los que se aprovechan de la empresa son los accionistas. Entonces, eso es lo que cambió. Eso fue el único giro que dio. Que dijo, bueno, los administradores, siempre y cuando no sean los responsables del área tributaria que lo especifique, él no tocaría sus bienes, vamos a decir. Okay, eso fue lo que cambió nada más ahora en la ley. Y fue a partir de una decisión del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional, porque ya habían elevado a instancia de que administrador, yo simplemente estoy manejando los números, lo que me dice usted que haga, lo que se está haciendo, ¿verdad? Ya. Pero ahora como quiera, sigue siendo una entidad jurídica, ¿verdad? Sigue siendo todavía el administrador responsable. Ahora bien, siempre y cuando él esté como el responsable de que la administración tributaria esté al día. O cuando ese administrador
haya facilitado para que se haga cualquier cosa ilícita. Porque se da el caso en que un administrador no necesariamente tiene que ver con los tributarios. Exacto, entonces por eso ahora la ley tiene que decirlo. Es un tema... Sí, porque tú nombras a una persona cualquiera, quiero que tú seas Sí. administrador de la empresa, y ese señor Ya. acaba de llegar, no es justo No maneja los que inmediatamente temas... tengan que asumir. Ahora hay que decir cuál es el responsable. Hay que Ahora, ¿quiénes son los especificar. responsables? Sí. Y los Pero pudiese ponerse como responsable en ese caso, asumirlo el administrador. Sí, se puede. ¿Y por Pero él solamente- ¿qué recaería o eso para evitar algún tipo de desvío? Algún No, tipo va a de... recaer sobre él siempre y cuando ese administrador haya facilitado que se haga cualquier dolo. Ya. Si no ha hecho dolo, bueno, pues entonces pasa a los accionistas. Ya. Eso es lo único que establece la ley, así Bueno, como... sí, Pero- ahí está claro. Ese es el primer paso, según lo que entiendo. Hay otros pasos ahí que se van a dar porque el presidente ha hablado en varias ocasiones de lo que necesita esa reformulación del Código Tributario. Ustedes saben que el presidente cometió, vamos a decir, un desliz. Es decir, Ajá. cuando la reforma, en mi gobierno, ¿verdad? No va a haber otra reforma. Pero ¿qué ha pasado? Las recaudaciones se han caído. Entonces las recaudaciones no están a como se esperaban. ¿Y qué lenguaje le deja a usted que nombren a Magín? Bueno, que viene una reforma. Sí. Y es conocedor y ha estado en todos los gobiernos. ¿Verdad? Este Leyendo más- la tasa. Este es el más idóneo. Leyendo la tasa, Sí. usted se da cuenta que lo que viene es una reforma con Magín. ¿Y Es qué más tiempo idóneo. tú crees que nos va a tomar ver llegar esa reforma? ¿Tú crees que eso está tan inminente como que el año ya se está terminando? Sí, yo creo que el borrador se ve este año. Antes de, incluso nosotros los consultores impositivos, en septiembre tenemos un congreso y en ese congreso, bueno, pues se va a hablar de reforma tributaria. Y está, Magín va a estar ahí. Danilo, Tú escúchame, Tomás, hablando de esos mismos tributarios, tú mencionaste de que el impuesto que se quería en la reforma, ¿verdad? Sí. Ha mermado y se necesita eso. ¿Por qué ha cambiado? Si podíamos seguir con el libro anterior. Porque que ha cambiado todo. Pero No está, o sea, el código que tenemos es un código del año 1992. ¿Tenemos cuántos años? pero estábamos 32. trabajando con él. Entonces, ¿por qué, si íbamos a hacer una reforma, por qué entonces ha cambiado tantas cosas si no se ha hecho el cambio como tal? No, lo único que han hecho es aplicar la ley que ha estado ahí. Un poquito más, apretando más la tuerca, pero ha sido lo que la Más ley ha agresiva. establecido. Sí, más agresiva, pero la ley lo ha Y establecido. se está obteniendo entonces sí, ese Se está obteniendo, recuperando. incluso la DGI se ha tecnificado bastante y está utilizando inteligencia artificial Sí. para hacer las revisiones de nosotros A ese nivel. a ese nivel. Y ellos tuve que ellos entran de una vez y te verifican los ingresos que tú has manejado en el área bancaria con tus ingresos que tú has presentado. Y eso está Una relación. una relación. Y eso te lo hacen en fracción de segundo. Claro, y es obvio más ahora con la parte esta de asunto de lavado de De lavado. activos. Exacto. ¿Qué sería? Debe hacerse un llamado a todos nosotros. Para hacer transferencia bancaria debemos ser muy específicos en ponerle la descripción. Porque si yo saqué, La justificación. ¿verdad? Si yo saqué de mi cuenta A para mi cuenta B, yo debo decir transferencia entre cuentas de la cuenta 1027 a la cuenta 28. Para que después no me sumen eso como otro ingreso. Oh. Eh. Oh, porque puede ser que haya caído supuestamente en la cuenta que no era y la están transfiriendo a la No, otra. cada vez que yo vea, por ejemplo, yo vi la cuenta suya de banco que empieza con B, ¿verdad? Con P. Yo estoy viendo el banco que empieza con P, que usted tiene todos esos créditos. Ustedes tienen que explicar de dónde vinieron porque no coincide con lo que usted declaró. Pero esos créditos pudieron venir y que yo del banco que empieza con B, ¿verdad? Transferir para que empieza con P. Entonces, para que ellos no me consideren eso como ingreso, debe tener una buena descripción. Mira, en ese proceso de reforma, la gente dice, el gobierno habla de recaudar más, de buscar más fondos, de crear más situaciones, pero la gente dice, a mí me cobran impuestos sobre la renta si gano 100 o 70 mil pesos y es un cojón de cuarto No, que te quitan. no, si usted gana 34.600, Ya está dentro del loto sí. de la impuesto Ya. sobre la renta. Pero aparte de eso, yo pago impuestos por cada servicio que tengo en mi casa. Sí. Y aparte de eso, si compro cualquier insumo dentro de lo que se planteó en inicio, si es fuera del país, también voy a pagar un impuesto. Si es localmente, como quiera, tengo que pagar un impuesto. Mira, todavía nosotros estamos... Y a eso sí. se le suma la seguridad social. Sí, pero todavía estamos débiles en muchas cosas. Por ejemplo, el impuesto a todas las plataformas digitales. Ese impuesto, el gobierno le ha cogido miedo. Le cogió miedo a Danilo y le ha cogido miedo a este presidente. El costo político es El importante. costo político, pero ya son impuestos que debería aplicarse.
honestamente, porque no es justo que todos esos creadores de contenido de YouTube, ¿verdad?, estén generando dinero y no estén pagando, pero que toda la plataforma como Netflix... Pero es que ellos dicen, a mí me paga una plataforma internacional, yo no estoy generando... No, pero entonces el código te dice el origen, ¿de dónde está usted generándolo? De República Dominicana, entonces es un ingreso de fuente dominicana. Pues entonces ahí los call centers también había que llevar. Los call centers están como zona franca. Sí, zona franca especial. Ellos están cubiertos como zona franca. Sí, así debe ser, como zona franca especial. Sí. Que dicho sea de paso, hay una estampida porque han descubierto el mercado colombiano y parece que les está siendo más favorable. Sí. Hay uno de los call centers más grandes de Santiago que se está prácticamente diluyendo. Sin que nadie se dé cuenta. Se va para Colombia. Consiguieron unos colombianos, están arreciando allá y aparentemente el colombiano trabaja por menos por el tono y de más voz tiempo. y el menor costo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tono de voz suma, son más educados. Son más educados. Oye, no sabía que sumaba. Sí, suma. Claro, profesor. Se lo llaman. Usted iba a decir, señor. Si una dama, tú sabes. Ya, suma, señores. Eso lo dice el poder aquí, el Congreso. No, pero en esa parte, mira, uno dice... y ve esto constantemente en las partes positivas. Y Tomás hablaba, tú mencionabas también de sueldo mínimo, 34,000 34,680 pesos. Y me decía un joven, precisamente, estaba en un supermercado, dice, oye, Ángel, pero ¿cómo es que esto está pasando? Porque yo gano 34,000 pesos y me están cobrando impuestos sobre la renta. Pero la inflación me ha arropado todo a mí. Entonces, sí, ahí hay una no relación con una cosa con la otra. Hay una no relación, porque usted se da cuenta el último quintil del Banco Central, ¿cuánto que establece? 35,000 pesos, el último quintil. 45, ¿no? 40, no recuerdo ahora. Por ahí, 45,000. Sí, entonces usted gana un salario mínimo para la empresa micro. Cerca de 12,000 pesos. Son 15,860. Para una mediana 17,000, para otra 19 y para otra 29, 21 y 29. O sea, no le llego. Pero con lo que tú ganas ahora en ese aspecto y gastas, no es lo mismo como tú tenías anteriormente 15,000 pesos. Sí. Entonces no es justo que le cobren impuestos sobre la renta, digo yo. Lo que sucede es que hay que mejorar eso entonces. Desde el 2016 nos establecieron ahí ese salario de los 34,680, que son 416,000 pesos anuales. Se supone que ese monto todos los años debe indexarse por inflación, sumarle a la inflación. Ya tuviésemos, por ejemplo, como en 51 más o menos. Entonces tú tuvieras todo ese salario exento y ahí tú, vamos a decir, tú apaleas un poquito. Ahí sí pudiese caber lo que dice el presidente, de que ahora todos los que cobran ese sueldo mínimo que tienen, pues la pobreza lo despega un poco. Lo despega un poco. Pero no es forma, porque ahora mismo la inflación lo arropa y prácticamente están peor en un sentido, digo, por la parte que le hacen descuento, que a nadie le gusta que hace ese tipo de descuento. Mala TCS, la Seguridad Social, todos esos descuentos juntos se ven ellos como afectados ahí. No, yo soy de lo que cree, el impuesto hay que pagarlo, eso sí yo estoy consciente de eso. Ahora, uno lo que se queja es porque no ve el retorno. Ese retorno. Y tal vez no lo vamos a ver nosotros como países que somos en desarrollo, no vamos a ver que te devuelva un cheque, ¿verdad? Pero tú quisieras tener buena autopistas. Ve las calles sin hoyo, tú quisieras tener una buena educación, que no falte. Una energía eléctrica que no se vaya. Una energía eléctrica que no se vaya y que uno la pague conscientemente, porque tú a veces dices, la energía eléctrica no se sabe, como tú teniendo un televisor, un abanico y una nevera y 5 bombillos, tú pagas hoy 1,000 pesos y pasado mañana pagas 4,000 y tiene el mismo consumo. Entonces, por ejemplo, tú sabes que ahora se dispara, ¿verdad? Se dispara la energía eléctrica desde que empieza junio hasta que llega septiembre. No lo digan en voz alta, que después te escuchan. Bueno, se dispara un ching entonces. No, porque así, esto es increíble. Este es el único país del mundo que el calor provoca que la energía eléctrica aumente. Es cierto que hay un poquito más consumo. No, señor Torres, hay un consumo mayor. Hay un consumo mayor porque los aires necesitan más tiempo para enfriar. Sí, pero dime si es que todos se van de vacaciones. No todos se van de vacaciones, seguimos trabajando y tenemos el mismo horario, llegamos a casa, entonces ahí utilizamos los utensilios, pero no quizás con tanto tiempo para el consumo como tal. No, y si fuera eso, pues vacaciones nada más pagáramos julio y un chin de agosto, porque los muchachos entran de una vez el 20 de agosto, ¿no es que entran? Y sí, ahí se puede promover un poco de consumo. Pero es un poquito complicado ahí. Entonces, en la parte misma de esta reforma, ¿tú consideras entonces que se haría, Tomás dice, a finalizar el año? No, entendemos que
ya no se aplicará para el 2025, Bueno, pero sí tendrá que venir para el 2026 y tiene que analizarse una buena reforma. ¿Qué otra cosa tú consideras que debería ser tomado en cuenta dentro del mismo? Bueno, ya tú sabes que hay sectores que ya de verdad hay que desmontar esas facilidades que tienen. Y yo, Danilo Batista, entiende que turismo, ya, ¿verdad? Ya arrancó el turismo. No arrancó, no, ya está bien posicionado. No, pues ya está en la nube. Entonces el turismo ya debería de desmontar todos esos beneficios que tiene. La misma ley de cine, que por más que se quejen los amigos. Pero sí. escúchame, yo tengo que decir algo, escúchame, con eso de turismo. Tú estás diciendo que la gente de Fitur y esas cosas, quitarle eso ya a ellos. Ya está bueno. Sí. Ya está bueno. Entonces, de estarle dando tanto inversionista, entonces, porque eso es para los inversionistas. No para los dominicanos, eso es para los inversionistas. Sí, pero tú sabes que son sectorizados, tienen un salario menor. Los que trabajan allá tienen unas tasas impositivas flexibles, ya entonces hay que empezar a desmontar y que, por ejemplo, se comience a desmontar ahora en septiembre 25 y que termine en septiembre 26 y que ya se vuelva y que pague como pagan las empresas normales y que ya la ley de cine también hay que hacerle sus arreglitos porque ya son millonarios los cineastas. Ya. Yo no entiendo cómo genera tanto eso aquí. Pero aquí se genera unos millones con la ley de cine que uno no se entera. No, generan mucho dinero y mucho empleo por la industria local, pero también por empresas que vienen a grabar escenas aquí que le pagan al sector y entonces eso retorna y se distribuye dentro de lo que están. Eso se queda entre ellos. Se queda entre ellos. Es más o menos así. ¿Y qué beneficio tenemos nosotros como país en ese aspecto? Bueno, hay una inversión extranjera. Y ellos el país recibe un dinero y recibe también lo que es una promoción de país. Pero por ejemplo, esa ley de cine, esos inversionistas extranjeros de cine que vienen, a la hora de que tú tienes un descuento de un X porcentaje de tu impuesto sobre la renta que debería pagar, te dan unos certificados que ellos lo colocan y lo venden aquí. O sea, es como un crédito. Yo tengo, por las producciones que yo hice, me tiene que retornar una parte del dinero. Yo creo unos certificados, se los vendo a las empresas y ya. Pero tú me voy con mi dinero. Pero hay una situación, Danilo. Lo que uno visualiza de lo que pudiera ser una reforma fiscal en este momento, con una economía, como tú señalabas, con mucha gente evadiendo pagar, y la evasión y la elusión, que son dos factores diferentes, pero que de igual forma afectan la recaudación. Afecta. Y una carga que, aunque se ve mínima para algunos, se hace muy alta cuando tú calculas todo lo que yo te decía ahorita. Claro. Lo que me descuentan de impuestos sobre la renta, lo que me quitan de aquí, de los servicios, y el IPI. El IPI. Que no es un flyer queche, para el que tiene de algún modo algún inmueble. No, y que se estaba contemplando de subirlo a un 8, ¿no era? ¿O es a un 8 que está actualmente? No, es un 1% que se le cobra a los inmuebles que sobrepasan de 10.190.388. Pero te estaba estipulando como que hasta 5 millones no pagaban, ¿no era así que se quería? Hasta 5 millones iban a bajar el umbral, cuando ese umbral todos los años se va indexando por inflación. Porque empezó en 6 millones. Y ya cualquier casita cuesta 100 millones de pesos. No, pero el espacio de este estudio, yo me imagino que el coco no lo da por 10. Sí. Entonces imagínate, cuando tú le restes, ¿verdad? Ahí viene la parte que... Sí. Que antes del 2006 eran individuales, los inmuebles individuales que pagaban. Después unificaron todos los inmuebles. Tú podías tener en una torre de apartamentos 6 apartamentos. Y si los apartamentos en ese momento no pasaban de los 6 millones, pues tú no pagabas. Después dijeron, vamos a sumar todo el patrimonio que él tiene y nada más le restamos los 6. Y eso fue lo que pasó. Que en un momento vi que Omar decía, vamos a proponer que la primera vivienda sea un exento a esto. Pudiera ser un incentivo y de la primera las vivienda. otras entonces empiezan a tomar en cuenta. Pero ponerle un tope, porque no puede hacer que la primera vivienda sea que yo 100 invierta 100 millones de pesos. Que sí, 200, que aquí hay viviendas que te cuestan ¿cuánto? 3 millones, 5 millones de dólares. Sí, entonces habría que ponerle un tope a esa primera vivienda que... Vamos a decir, la primera vivienda que tenga un umbral de 60 millones de pesos. Pero yo no creo que todo el mundo pueda comprar una primera vivienda en 100 millones de pesos. No, pero vamos a ponerle un tope. Una primera vivienda hasta 60 millones de pesos, para que no se queje la clase que va subiendo. No puede. Y que se vaya indexando por inflación. Ahora, de ahí para allá, entonces yo te la cobro toda.
Será bueno. Es buena la propuesta porque así motiva a los que menos pueden a tener su casita. Porque si tú reúnes varias casas, hay personas que tienen en cualquier barrio, tienen una esquina y tienen 2 o 3 apartamenticos hechos ya. Lo fueron haciendo con las cooperativas y demás. Sí. Y lo de los barrios se salvan porque como esos terrenos en los barrios fueron terrenos que fueron cogidos y que no tienen un título deslindado, la mayoría. Todo. Hay muchos que estos son municipales, son arrendamientos, contratos de arrendamiento, y otros que son, por ejemplo, así como tú dices, que han sido invasivos. Fueron invasores y ya. A partir de la experiencia con Magín de los otros gobiernos, ¿por dónde tú crees que va a venir el asunto? Bueno, Magín se la va a tener que jugar, ¿verdad? El asunto va a venir siempre. ¿Tú crees que al igual que yo fue una estrategia del gobierno para no poner una gente que tenga que ver con el partido para que se le cargue la situación de la reforma? Porque al final, quieras o no, la gente no ve a Magín como parte del gobierno. No. O como parte del partido de gobierno, sino como un funcionario, del PLD. Eso es lo que se ve todavía. Aunque Danilo desmontó. Aunque Danilo dijera lo que dijera. Que este lo trató con mejores beneficios. Algo surgió en esa reunión de esos líderes. Profesor, algo surgió. Siempre se buscan bajaderos. Fue de la frontera. De Haití. Se coló porque no entró a prensa. Dele, profesor. No, tú sabes que el impuesto que ataca de una forma directa a todo es el ITEVIS. Ajá. Y yo entiendo que ya no resiste más. Aunque hay países que tienen 20%. No, y aquí se suponía que debió estar en un 21. En un 16. Sí, pero en un 21, según lo que se había dicho, que se debió revisar. Pero se ha dicho siempre que mientras más bajo, más recaudamos, ¿no? Sí, pero entonces se amplía la base, entonces te va a aplicar. Pero es más considerable que se amplíe la base en un sentido y que sea inferior. Porque no siempre tenemos... Es que eso es como la reducción que le hicieron aquella vez las AFP al dinero. Bueno, que primero era qué sé yo cuánto, pero era los beneficios, a la ganancia, y después lo que hicieron fue que a todas las utilidades y le redujeron 2 puntos. Porque, por ejemplo, ganaron más de 2 puntos. Sí, claro. Porque si la base baja, ¿verdad? Entonces tú vas a pagar, ponle tú que bajen la base a un 10, que no va a ser, pero vamos a poner la base a un 10, pero van a ampliar todo. Tú vas a pagar por el arroz, por el aceite, por la educación, medicina, por la energía eléctrica, todo. Por el agua, medicina. Lógico que pudiese recaudar más, pero golpea más el bolsillo. Pero sin embargo ahora estamos, después que se anunció tanto una intención de reforma fiscal y de la necesidad misma que se presentó incluso por parte, primero por el Congreso y luego también el mismo presidente manifestó eso. Entonces, a la vista pública, esto de mostrarle también a esto en el Congreso de que pudiesen otras opciones, entonces se devolvieron y no entiendo. Y ahora tenemos que vernos tanto sacrificio. Sí, bueno, lo que sucede es que tal vez la reforma que plantearon en ese momento no fue consensuada. Lógico que una reforma... Pero fue abierto, entonces hablaron los demás, podían entonces ver los puntos necesarios. Vamos a agarrar vamos a ponerte aquí, sí. Vamos a sacar este espacio. Lo que pasa es que hay sectores que se van a afectar. No supieron comprar, honestamente, suena feo decirlo, pero no supieron comprar a lo que tenían que comprar en ese momento. ¿Cómo así? Explique esa parte. Usted sabe que aquí hay gremios que hay que comprarlo para que las cosas pasen, entonces... ¿Lo empresarial es un gremio? Lo empresarial, actúan no tanto como gremio cuando le conviene. Sí, actúan como gremio. Los empresarios son duros, muy duros. Pero usted sabe que honestamente hubieron muchas cosas que no se tomaron en cuenta. Además era muy golpeante la propuesta que hicieron para nosotros la clase media. Para mí esa propuesta que se presentó en ese momento era para que no pasara. No, eso fue echándole un cubo. Es como tú dices, Tomás, fue con la intención de vamos a tirar esta, a ver qué dice. Si no dicen nada, nos quedamos ahí. Pero como se gritó, era tan fuerte que no había un punto medio para negociar, no había. Nada. Porque solamente era nosotros la clase media que nos afectaba, aumentarte la tasa de un 25 a un 27, lo que yo recuerdo, ampliarte más tasa, o sea, bajarte el IPI. Y a muchas cosas más. Y muchas cosas más. Que siempre nosotros hemos sido engañados con todas las reformas y todos los partidos. En un país que tiene tan pocos controles, porque por ejemplo el IPI es un modo de recaudación. Sí. Pero hoy día, un profesional adquirir una vivienda, mire, eso es un tema difícil. Porque no es lo mismo que en años anteriores usted pagaba 15, 20 mil, que era por ahí que andaba el precio de una renta, de una cuota mensual. Ahora tiene que buscar 60 y 55 para pagar. Que no puede ser una sola persona, tiene que ser por lo menos una pareja. Pero una pareja que gane entre 200 o 300 mil pesos. Sí.
Y incluso que vi que hay unas instituciones financieras que te están facilitando ahora unos préstamos hasta 13 años a una tasa y luego hasta 15 años. Entonces, sí, te ponen una tasa fija por un periodo y después una revisión en ese pero tiempo. Sin embargo, tú puedes analizar, y podemos caemos con los precios mismos, los sueldos que tenemos, no hay forma. No hay forma. Es que donde yo iba es, cuando tú verificas el costo de las viviendas en toda Latinoamérica, República Dominicana es un lujo comprar una casa. Póngase usted, por ejemplo, un empleado de la alcaldía, ¿de dónde? De Puñal, ¿verdad? ¿Cómo puede adquirir una vivienda? No, muchachos. ¿Cómo la puede adquirir? Solamente puede hacer su casita en un terreno de herencia que quedó. En un terreno de herencia que quedó. Para empezar a comprar material y el paso lo va haciendo. No, o meterse en un proyecto de lo del Estado que no todo el mundo clasifica. No, ese proyecto del Estado, yo considero que sí, la gran mayoría debiese clasificar, pero hay sectores que sí me necesitan porque tú no puedes demostrar tener un tipo de bien. Tiene que no tener nunca haber comprado. Pero por ejemplo, mire, yo conozco más de una persona. Si hay un sueldo que te garantiza que ahí dentro de lo posible es una garantía. Es una garantía. Yo conozco más de una persona que aplicó para el Vivienda Feliz. Con una situación bancaria, ellos le pusieron en el estatus, no procede hasta que no actualice su situación financiera. Sí. Pero no hacen ningún seguimiento con ese ciudadano. Pero tú puedes tener, tú sabes que no le interesa. 3,000 pesos de atraso en una tarjeta. Por eso mismo. Y ya eso te impide adquirir una vivienda. Entonces, a veces, en una sociedad con tanta informalidad, un ciudadano que no está formalizado te dice, sí, pero yo recibo esto por aquí, gana más, recibo esto por allí. Que dicho sea de paso, reitero, lo he dicho en 2 ocasiones con esta, lo que dijo me parece que Samuel Pereira en un momento. Aquí tenemos que ver cómo es que vamos a mejorar el asunto del acceso al crédito, porque hay gente que no necesariamente está bancarizado o está formalizado y genera mayor cantidad de ingresos que gente que está formalizada. Eso que se anda buscando, precisamente de la DGI, se anda buscando la regulación de esos informales para poder tener ese control. Tú ves que el gobierno está pero llevando... tiene que darle beneficio porque es lo mismo en la seguridad social. Yo digo, ¿por qué me va a declarar Danilo a mí que gana 100,000? Para que le descuenten un porcentaje de 100,000, que es el mismo que me van a contar a mí, como que y vienen, le den los mismos beneficios. Tú sabes como que vienen y sabemos. Viene, por ejemplo, el caso de Proindustria, Industria y Comercio, ha venido motivando a la bancarización. Sí, que la bancarización y va a los barrios. Como Promipyme y demás, para motivar a esto, las supuestas facilidades que se le dan para que se introduzcan, pero tiene que formalizar. Es un gancho. A la hora de formalizarte ya sabemos lo que está entrando por ahí. Para también así, de una manera u pero otra. Pero al final la gente le tiene que buscar la puerta porque dice yo no le voy a pagar impuestos por todo el asunto. No, y la estadística de empleo que generan por ahí se dan cuenta cómo tienen. Pero es así, no todo el mundo... Óigame, la gente que se le habla de impuestos corre. Corre de una vez. Pero eso en todas las sociedades, no es solamente en la nuestra. No, pero en Estados Unidos se va de muchísimo. Entonces, imagínate. Pero aquí cualquiera que vende naranja. Cualquiera que vende naranja aquí. No. En el 27. No, Pini. A mí me toca ahorita. No, el 27. No, Estados Unidos está claro. Trump está bien. Cualquiera. Está bien, Trump, ya. Papá Trump. Mientras tanto, desde aquí. Desde aquí. Todo el que vende naranja y le está yendo muy bien, como dice Tomás, que tiene unos ingresos bien altos, si le dicen que le vamos a conseguir una finca para que siembre, te voy a conseguir la finca para que siembre, vamos a regularte. No, tranquilo, yo sigo Pero así. yo te voy a decir una cosa. Es que había un debate esta mañana en redes sociales porque una joven publicó que hay peluqueros aquí que generan 15,000 pesos diarios. No es lo normal, pero muchos generan 15 y cuidado. Y todo depende de la barbería. La peluquería, porque aquí hay porquería que si usted no da 1,500 pesos para sentarse en la silla, entre que te hacen un supuesto facial y una que cuando tú vienes, tú sales con 6,000 pesos. Para que sepa. Y te lo genera ahí mismo. Aquí hay lugares que son 500 pesos. No, un corte sencillo. Pero en los barrios te cobran 400 pesos. ¿No? ¿Tú me entiendes? Sí, entonces, yo vi gente asombrada, digo yo, bueno, a lo mejor ese se recorta con el peluquero que tiene 60 años y no ha logrado subirle, como el caso de mi papá, saludo viejo, pero que le cobran lo mismo. Pero así mira también las instalaciones mismas, que es posible que él haya cambiado el cuadro. En ese mismo no le han cambiado el cuadro. Los que tienen 60 años con su peluquero, ese señor no ha cambiado el cuadro. Usa la misma tijerita de aquel tiempo, que es la misma. Todavía tiene un cuadro de Rambo. Porque tú haces algo. Y de la mujer de la serpiente. Y fotos de mujer en cuera. Es como tú dices, tú entras a una barbería ahora, que es una boutique. Hermano. Es una boutique. Pero nada más no te recortan. A ti te cobran, no es tanto por el corte. No.
tanto por la estadía. Aire acondicionado. Y el servicio de aire acondicionado. Te venden bebidas. Te dan trago. Te venden masaje. vaina para la cara. De hecho, esa parte de la bebida, gelatina. acuérdate lo que pasó tiempo atrás, de la situación esa. De que no sé si están regulando eso. ¿Qué es lo que van a regular? Yo vi que no está ahí, esa no está. Estaba en la autopista. Entonces, ya la quitaron. Dime tú, el peluquero, ¿cuánto le vamos a cobrar de impuestos? Si estuvieras a hacer, bueno, tiene que registrarse. Es que van a tener que registrarlo. Y ahí hay una fuente de ingreso gruesa. Si a la hora tú lo bancarices, que ya entonces él empieza a usar tarjeta, a cobrar con tarjeta, ya automáticamente tiene que pagar el impuesto. Que de hecho lo paga con el uso mismo de la tarjeta, paga un impuesto. Ahora, tú sabes que yo estoy esperando en la reforma que hablemos de las bancas. ¿Cuánto es que le vamos a subir a la banca de apuestas? Ese impuesto tiene que ser sumamente elevado. Ahora están todos metidos en el Congreso y ellos no van a aceptar que le toquen eso. No, es un poder. La lotería es un poder. ¿Cuántos empleados tiene? Ok. ¿Y cuántos generan diario? Pero hay otras empresas que son mejor lucro y tienen tantos empleados y totalmente también de acuerdo. Y que no dañan tanto a la sociedad como la daña. Porque también empobrece más y provoca. Mira, empobrece, enferma, porque la ludopatía es una enfermedad y los jugadores son ludópatas en gran medida en la República Dominicana, que necesitan conseguir el dinero para jugar a todas horas y en todo momento. Pero ahí hubo una falencia del Estado, ha tenido esa falencia que ha permitido que crezca tanto el sector y ahora pero por lo mismo que te digo, ellos se metieron al Congreso. Es lo mismo que tuve del motoconcho, es lo mismo que tuve del carro de concho. No, ellos no aportan nada a la seguridad social. Pero el Estado tiene que cargar con eso cada vez que tiene un accidente. Eso es parte del socialismo también, porque entonces, lo que establece la ley de seguridad social es que es un derecho universal. Ellos no están cotizando en el sistema, pero cuando ellos necesiten la pensión, el Estado tiene que proveérsela. En base a lo que usted y yo y aquel pendejo vamos a generar pero la seguridad social. Las empresas que manejan los carros de concho son empresas, los sindicatos son empresas que deberían ellos mismos lo han asumido. Y ellos deberían de descontarle. Yo soy un empresario de transporte. En base a un salario mínimo, descontarle a ese chofer y pagar, y que ellos tengan que hacer lo mismo que hacemos nosotros. Pero tú sabes que si esos tigres que están ahí empiezan a probar doping, no hay forma de que tengan empleo. No, pero que le pongan un salario mínimo de 15,000 pesos y que descuenten en base a 15. Antonio Maite. Sí, Maite. Miren, el tema de la reforma sin duda va a ser un tema por todos estos días que han de venir. Sí. Quisimos hablar con Danilo de lo del asunto tributario porque se generó como una expectativa de que se había hecho algo. Pero al fin vimos que fue el banco que no aplicaron. Para después entonces venir con una prisa, un asunto que no hay tiempo. Lo que pasa es que la administración tributaria cuando pierde ese caso deja de recaudar un dinero porque le hacía presión a esos administradores y tenía que venir los accionistas de la empresa y pagar, ¿verdad? Pero al declararme a mí en que yo no tengo culpabilidad o que no tengo la responsabilidad del pago, se cayeron, fue como yo vi que dijo como 25,000 millones, 250,000 millones, una cosa así. ¿Cómo? Fue que estableció Jorlin Vázquez. Yo creo entonces, que ¿qué procedía en ese sentido? Si el administrador no asumía el total, recaía en él. No, porque tiene que recaer sobre el accionista. Tiene que recaer, pero no está así establecido. Porque sí, estaba establecido también. Lo que pasa es solamente en el artículo 11, la cápite B y C, era que decía los responsables, administradores y gerentes. Entonces eso fue lo que le pusieron otro apellidito y le dijeron no. Pero esos administradores, esos gerentes, si no han hecho un dolo con la ley, no son responsables de ese pago. Son responsables los accionistas. Porque, por ejemplo, cuando tiene un problema una empresa y dictan sentencia, no meten presa a la empresa. ¿A quién? No. Al responsable. Entonces el responsable que tiene el titular, ¿verdad? El dueño. Y ahora lo que también dice, que cada accionista, o se lo recalca, cada accionista es responsable de esa deuda hasta el monto de sus acciones. Ay, hasta esa proporción. Sabrosura. O sea, que si hay entre nosotros tres, tenemos una empresa y tenemos una deuda de 1,000 millones, usted tiene un 50, usted tiene un 40, yo tengo un 10, yo tengo que pagar un 10 de esa deuda. De acuerdo a la acción. Y le van a embargar sus bienes, le van a embargar todas sus propiedades a nosotros como accionistas. Eso es lo que dice. Y recalca. Bueno, buena la aclaración ahí por parte de Danilo. Los administradores empiecen a leer bien. Lean bien la letra pequeña del contrato. Sí. Y cobren porque van a ser responsables. Cobren. Bueno, primero, esto le ayuda a un valor sí, a su
Primero pídanle una certificación antes de firmar el contrato a la empresa para ver qué tan cumplidora es esa empresa ante la DGI. Eso es lo que yo le puedo recomendar. ¿Y qué tan comprometido usted se puede ¿Y qué tan ver? comprometido está usted? Sí. Bueno, es así. Importante. Danilo, gracias por acompañarnos. No, yo soy de ustedes. Igual aquí nos mantenemos nosotros en sesión permanente. Aprobado.